participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a todos los participantes que se conectan aquí a nivel nacional en Perú y también a los participantes que se conectan a nivel internacional. Un saludo y bienvenidos nuevamente. Los saluda Karen Neira, forma parte del grupo educativo Capacítate Perú, recordando que nuestras capacitaciones son de acceso gratuito y de certificado opcional. Aprovechen siempre los descuentos un día antes del curso, ¿no? Tenemos ya programado las capacitaciones para este mes y para el próximo. Pueden darle like a la fanpage y les llegarán las notificaciones de nuestros próximos cursos en seguridad y salud en el trabajo, en industrias alimentarias, gestión pública, educación, habilidades blandas, entre otros cursos. Pueden informarse, estaremos dejando en el transcurso de la clase el link para que se puedan informar. El día de hoy tenemos el curso de supervisor de trabajos de alto riesgo, el curso STAR, quien estará a cargo del ingeniero CIP Freddy Morán Valencia, quien es de profesión ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Docente universitario, expositor nacional e internacional. Esta es una breve descripción de su amplia trayectoria y doy pase para iniciar la capacitación. Adelante, ingeniero. Bien, muy buenas noches con cada uno de los presentes, para todos que nos están siguiendo a través de la sala Zoom. Asimismo también a todos aquellos que están siguiendo por las redes sociales del Grupo Educativo Capacítate Perú, ¿no? Entonces, este curso, como ya lo dijeron en la presentación, es un curso importante, ¿no? Que va a constar de 2 módulos y en este caso estaremos desarrollando el primer módulo, tratando todo respecto al tema de cómo desarrollar una supervisión en trabajos de alto riesgo, ¿no? Ya sea en temas de excavaciones, temas de altura, temas de electricidad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a dar inicio, ¿no? A este primer módulo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, son indicaciones generales que siempre los damos en el sentido de poder desarrollar de manera adecuada, ¿no? la capacitación. La siguiente, por favor. Uno de los temas que vamos a desarrollar dentro del trabajo de alto riesgo, como ustedes comprenderán, los trabajos de alto riesgo son diferentes, ¿no? Son 9 tipos, ¿no? Que se han categorizado. Quizás por ahí pueden haber algunos más, pero sin embargo, uno de los más recurrentes y en el cual se tiene bastantes problemas, ¿no? En materia de seguridad es justamente los trabajos en altura, ¿no? Y los trabajos en altura se desarrollan en diferentes actividades, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En minería, en construcción, ¿no? En limpieza, en movilización, ¿no? En distintos, ¿no? Actividades, ¿no? Que ustedes puedan desarrollar, siempre se va a tener, ¿no? Un trabajo en altura. Entonces, por lo tanto, se ha considerado, se ha visto necesario poder desarrollar dentro de este curso este tipo de
trabajo de alto riesgo. La siguiente, por favor. Para eso es importante saber, ¿no? ¿Qué cosas nosotros o cómo caracterizamos o cómo vamos a definir un trabajo en altura, ¿no? Todos los trabajos en altura son aquellos que se desarrollan a partir de 1,80 m, dice, ¿no? Para arriba. Entonces, y también, ojo, que también aquí, ¿no? A veces tenemos trabajos, por ejemplo, en laderas, ¿no? O en acantilados, en zócalos. Entonces también se considera ese trabajo en altura, ¿no? Cuando también estamos hacia la parte profunda, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a nosotros ver justamente este tipo de definiciones, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? La siguiente, por favor. Entonces, bien, el concepto dice cuando hay, ¿no? Hacia la parte inferior y también hacia el vacío, ¿no? Bien, entonces como consideramos nosotros, ¿no? Que los trabajos en altura, ¿no? A diferente nivel es a 1,80 m. Esto significa que hay que contar con un sistema de prevención. ¿Qué significa, ¿no? Para nosotros tener un sistema de prevención, ¿no? Es algo que nosotros hemos visto, ¿no? De manera frecuente, ¿no? Que muchas personas cuando desarrollan trabajos en altura no tienen ningún tipo de sistema de prevención, ¿no? Detención de caídas, ni siquiera ningún tipo de control, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Una de las cosas que nosotros consideramos que debe haber, ¿no? Es, como muestra la imagen, todo este sistema comprende, ¿no? En una línea de anclaje, en un punto de anclaje, en una línea de vida, ¿no? Que es lo que justamente todos estos componentes, ¿no? Nos va a permitir nosotros desarrollar, establecer, ¿no? Una correcta labor, ¿no? Asimismo también, ¿no? El arnés de seguridad, ¿no? Que es justamente la parte medular de todo este sistema de prevención contra caídas, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes, siendo un trabajo de alto riesgo, significa que tiene que tener una certificación. Esa certificación, ¿no? Corresponde o deriva, ¿no? En que cada uno de sus componentes va a tener, digamos, que pasar por un proceso de mantenimiento. Estos componentes de mantenimiento nos va a permitir a nosotros verificar si realmente están o no están, digamos, para el tiempo de uso. Todo equipo de detención, ¿no? Contra caídas debe ser verificado periódicamente. Ya, bien, entonces, hemos tenido un problema acá. Bien, entonces le decía que el equipo de detención, ¿no? Contra caídas se debe verificar periódicamente, ¿no? Y eso justamente es parte de las labores que debe desarrollar la supervisión. Cuando nosotros vamos a hacer, digamos, este tipo de trabajo, tenemos que llenar una serie de documentos, ¿no? Pero estos documentos justamente van a servir, ¿no? Para tener la autorización del desarrollo. O sea, no solo es tener los equipos, como los que estamos viendo en estos momentos, o los que estamos mencionando, ¿no? Sino que también hay que tener la verificación de estos. ¿Y eso qué significa? Significa pues que tenemos que hacer una línea de comunicación, tenemos que coordinar, ¿no? Con todas las áreas para el trabajo que vamos a desarrollar. La siguiente, por favor. Entonces, los tipos de protección contra caídas van a ser principalmente clasificados en dos, ¿no? Unos que son los pasivos, ¿no? Que se va a denominar, ¿no? Primario, y esto tiene que ver con el hecho de proporcionar una protección sin ninguna acción de parte del empleado, ¿no?
Entonces, para eso, ¿qué significa? Que vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Las barandas, ¿no? De protección, los sistemas de malla de seguridad, asimismo también algunas cubiertas, cercas o barricadas, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder identificar este tipo eh, de protección, ¿no? De protección primaria. A diferencia de el sistema de protección activo. Cuando hablamos de un sistema de protección activo, ya ahí tiene que ver mucho con el aspecto, por ejemplo, del arnés de cuerpo entero, ¿no? Que es algo que se utiliza de manera permanente, ¿no? Y es algo que probablemente hemos visto, ¿no? En muchas actividades también. Y ahí también se aplica todo el tema de la línea de vida, los ganchos, ¿no? Los puntos de anclaje, ¿no? Todos lo que va a corresponder a nuestra. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces, en, la, en el desarrollo, ¿no? De todo este proceso del sistema de protección, uno de los aspectos es el arnés de cuerpo entero. Y cuando hablamos del arnés de cuerpo entero, esto tiene que ver justamente con el proceso de cómo se distribuye la fuerza, ¿no? Entonces, por eso justamente estos equipos tienen que tener una forma, ¿no? De verificación. Y entonces, ahí, cuando nosotros tenemos este tipo de arnés, ahí vamos a verificar los anillos, ¿no? Uno de los aspectos permanentes que vamos a ver en los arnés son los anillos, ¿no? Tanto de forma dorsal y también para los trabajos de posicionamiento. Esos anillos tenemos que verificar que no estén absolutamente para nada dañados, ¿no? Y además también que estos no pueden estar raspándose, que estos no tienen que tener, digamos, ningún tipo de golpe, ¿no? Para poder desarrollar correctamente nuestras acciones. Estos anillos, ¿no? Que son de acero forjado, ¿no? Nos vamos a encontrar siempre en la cintura, en la espalda, ¿no? Para poder justamente engancharnos, ¿no? Con la línea de vida o engancharnos, o poder también engancharnos para, digamos, algunas otras acciones que podemos hacer. Todos estos componentes, ¿no? Del arnés, los correos y el anillo, debe tener una resistencia de 2.270 kilogramos, ¿no? Entonces nosotros cuando por ejemplo, tenemos una caída, ¿no? Recuerden, cuando hay caída libre, una de las cosas que va a ocurrir es que nuestro peso va a aumentar, ¿no? Entonces, al aumentar nuestro peso, tiene que buscar la forma de cómo hacer la resistencia. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Los diferentes tipos de línea de vida también, ¿no? Como es el tema de el amortiguador de impacto o también la línea de vida doble, ¿no? Y como les mencioné, todos estos con sus ganchos, ¿no? Que tiene que tener siempre una resistencia. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hacemos la supervisión de este tipo de materiales, de equipos, ¿no? Lo que vamos a buscar es justamente que no tengan ningún tipo de daño. No solamente los que son los anillos, sino también las correas, ¿no? A veces nos encontramos con que las correas están picadas o están, ya, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces luego vamos a tener el amortiguador de impacto. ¿Qué significa este tema del amortiguador de impacto, ¿no? Esto son unos ganchos, ¿no? Que se utilizan en la parte dorsal y o sea, cuando tengamos, digamos, algún tipo de estiramiento, ¿no? Se va a tener va a tener justo como valga la redundancia, ¿no? Va a amortiguar, ¿no? Nuestro peso, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que este amortiguador de impacto
nos va a dar, digamos, para caída libre, 1 metro adicional, lo cual nos va a permitir a nosotros también tener tiempo de reacción si es que se pudiera. Si no, de lo contrario, igual esto nos va a ayudar a que en el momento de la caída podamos también regresar, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, calculamos, ¿no? Decimos a 1,80 m, dices, ¿no? De altura. Entonces, ¿eso qué significa? Nos significa que no vamos necesariamente a, a tener nuestro arnés solo de 80 centímetros, ¿no? O nuestra línea de vida de 80 centímetros, ¿no? Sino considerar que también hay 1 metro más, ¿no? Entonces, por eso también cuando utilizamos estos amortiguadores de impacto, tenemos que también considerar estos temas de la altura en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, si no es necesario, si no es muy alto, entonces vamos utilizando las otras vías, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos, ¿no? Que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Entonces dice, donde el potencial de caída es mayor que 4 metros, ¿no? Ya se debe usar este amortiguador de impacto. Es lo que le decía, ¿no? O sea, no es que, si bien es cierto el concepto dice, trabajo en alturas a partir de 1,80 m, sí, efectivamente, pero no necesariamente a 1,80 m tú vas a utilizar un amortiguador de impacto. ¿Por qué? Porque el amortiguador de impacto ya tiene 1 metro más. Entonces, ya ahí estamos hablando de 2,80 m, más la vía que tiene, entonces por eso se considera una medida estándar, ¿no? Un promedio de, como dicen, mayor de 4 metros, ¿no? De 4 metros para adelante, entonces ya puedes utilizar un amortiguador de impacto. Si no, cuando caes, ¿no? Vas a, teniendo el amortiguador de impacto y a 2 metros o a 2,5 metros, ¿no? Entonces no te va a servir de nada, ¿no? Entonces es importantísimo tener en claro cuándo y en qué momento utilizamos cada componente del sistema de protección de caídas. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los aspectos que les mencioné hace un momento son los ganchos. Los ganchos tienen una gran importancia porque si estos no están correctamente supervisados o en buen estado, lo que va a permitir es justamente que cuando nosotros tengamos algún tipo de situación adversa, estos ganchos de repente van a estar o vencidos o sueltos, ¿no? O no ajustan correctamente y entonces en una caída esto puede soltarse, ¿no? Puede generar un problema mayor. Entonces los ganchos obviamente son de acero, ¿no? Forjados en ambos extremos, ¿no? Y deben tener un seguro de cierre. A veces cuando los ganchos se golpean, ¿no? Ustedes seguramente han visto en obra o en actividades, ¿no? Donde que los trabajadores a veces no tienen a la mano su martillo y ¿qué hacen? Empiezan a golpear, ¿no? Con los ganchos o empiezan a hacer maniobras con estos ganchos, ¿no? Entonces, eso no se debe de hacer, ¿no? Porque tú, al hacer maniobra con estos ganchos, estás debilitando, ¿no? Justamente tu sistema de protección de caída, ¿no? Porque cuando tú vas a actuar, obviamente ya saben que estos ganchos actúan para una resistencia, ¿no? De más de 2.000, ¿no? Kilos, ¿no? Entonces, si tú haces actividades con estos ganchos, estás debilitando justamente tu sistema de vida, ¿no? Entonces, estos ganchos, ¿no? Digamos, van a formar parte de la línea de vida, ¿no? Van a ser nuestros puntos de anclaje, de unión, a veces entre una línea de vida y otra también, ¿no? Porque a veces estamos en espacios, ¿no? Donde no podemos llegar, no podemos desplazarnos correctamente, entonces tenemos que hacer ciertos anclajes, ¿no? Y para eso justamente estos ganchos cumplen una misión, cumplen también una función. Y además es importante que estos ganchos se tienen que evitar contaminar, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aceite, grasas, ¿no? Nada de eso, ¿no? Del cual puede corroer a este tipo de acero, ¿no? Entonces, tenemos que verificar cuando utilizamos los ganchos, primero, que estos puedan hacer un cierre, ¿no? Luego también, ¿no?
que se utilice de forma correcta, ¿no? Que cuando hagamos amarres, ¿no? Se puedan vincular, o sea, tenemos que hacer esas pruebas también, ¿no? Si realmente toma o no toma la función, ¿de acuerdo? Entonces ahí también, ese es otro de los aspectos que tenemos que supervisar. La siguiente. Entonces, cuando nosotros, una vez supervisando estos puntos del arnés, supervisamos los ganchos, ¿no? Uno de los aspectos que tenemos que tener en claro son los puntos de anclaje, o sea, dónde nos vamos a anclar, ¿no? A veces cuando subimos los andamios, ¿no? ¿Qué hacemos? Subimos sin anclarnos, ¿no? Subimos de frente, nomás como si estuviéramos en, digamos, en nuestras casas, ¿no? O como si estuviésemos desplazándonos, ¿no? En un edificio. Pero eso no es correcto. Para eso justamente tenemos los puntos de anclaje para poder nosotros sostenernos, y el supervisor debe asegurarnos o verificar que todos los puntos de anclaje, ¿no? Sean probados y también, ¿no? Aprobados para poder garantizar, ¿no? Los puntos seguros, ¿no? Cada punto, ¿no? Debe de más o menos suspender al trabajador y corroborar de que puede soportar 2.270 kilogramos, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto de anclaje, tengo que, si quiero para 2 trabajadores, entonces tiene que duplicar, ¿no? O sea, más o menos tenemos que tener un peso más o menos de 4.540, algo así, ¿no? Y así, si yo quiero más trabajadores que se anclen en determinado punto, la resistencia, ¿no? De mi punto de anclaje debe ir aumentando. Por cada persona, ¿no? Que yo voy a considerar que va a trabajar, va a hacer su actividad en esta zona, en esta área, tiene que tener estos aspectos, ¿no? Se van a utilizar para ello vigas o tendidos de cable, ¿no? De acero. No es bueno utilizar los puntos de anclaje, ¿no? En tuberías, ya que estas se van a desprender, ¿no? Se van a desprender, entonces es un aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los componentes es la línea de vida horizontal, ¿no? Bueno, esto es un tema importante, ya que cuando hacemos nuestra línea de vida, justamente aquí a través de los destrobos, ¿no? A través de las grapas, ¿no? Que vamos a utilizar, vamos a poder hacer una tensión, ¿no? Correcta y adecuada para una línea de vida horizontal, ¿no? Y igual, ¿no? Como en el concepto anterior, también considerar, ¿no? Que por cada trabajador, 2.270 kilogramos, ¿no? La línea de vida horizontal debe ser un cable de acero de media pulgada, ¿no? Como mínimo, ¿no? Que va a resistir 2.450 kilogramos. Y estos al momento de que quede fijo, ¿no? En cada extremo se van a ir empleando grapas. Como vemos en la imagen, ¿no? Al inicio hay unas grapas, ¿no? Que esto de acá nos va a permitir justamente asegurar, ¿no? La resistencia. Pero además de eso, también van a tener templadores. Estos templadores van a generar justamente al momento de hacer el esfuerzo, la actividad o la caída, ¿no? Si hubiera, ¿no? Va a ser que estos templadores ayuden justamente a retornar. Va a tener su momento de tensión, pero también va a tener su proceso de retorno, ¿no? O sea, son aspectos como que de suspensión que nos permiten a nosotros garantizar, ¿no? La vida de la persona, ¿no? Y de esa manera también, ¿no? Las grapas, ¿no? Tienen que estar bien aseguradas, y eso también es otro de los aspectos que tenemos que verificar, ¿no? Que estén correctamente aseguradas para poder, sobre esa base, nosotros hacer las pruebas, ¿no? Cada uno de los componentes que nosotros tenemos o estamos utilizando, tenemos que hacer pruebas. No podemos solamente, o sea, ver que están instalados, ¿no? Sino además tiene que haber
pruebas de ello, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos estos aspectos, también nos vamos a encontrar en alguna parte la línea de vida vertical, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, ¿no?, que a veces, ¿no?, con los componentes que nosotros ya estamos utilizando, no es suficiente, ¿no?, para poder desarrollar, ¿no?, nuestras actividades. Entonces requerimos de elementos o componentes adicionales, ¿no? Y para eso vamos a tener, por ejemplo, los retráctiles, ¿no? O sea, estos puntos que también van a ser o van a formar parte de nuestro punto de anclaje, ¿no? No, nuestros bloques de autorretráctil también nos van a permitir, ¿no?, trabajar con nuestra línea de vida vertical, ¿no? Su labor va a obligar necesariamente a trasladarse el personal de manera constante, ¿no?, de nivel que de tal forma que la comodidad del personal va a asegurar, pues, no su permanente uso. Entonces, para eso también tenemos que verificar que estos retráctiles estén correctamente asegurados, ¿no?, que no tengan ningún tipo de daño y además que no haya nada de grasa, ¿no?, o pintura, ¿no?, o aceite, ¿no?, alrededor, o que estos hayan sido contaminados, ¿no? Si no, de lo contrario, no va a cumplir la función para la cual estamos desarrollando, ¿no? Estos retráctiles también, a su vez, van a tener unos frenos verticales, ¿no? De estos frenos justamente va a permitir que no te vayas en caída, ¿no?, caída abajo, ¿no?, picada, ¿no? Simplemente que en un determinado momento esto te suspenda, ¿no? Te suspende y con la línea de vida, ¿no?, con el impulso te retorna, ¿no?, te retrotrae. Entonces eso es otro de los aspectos que vamos a desarrollar en este proceso, ¿no? ¿No? Entonces la siguiente, por favor. Bien, entonces los conectores de anclaje, que también son componentes adicionales, ¿no? Estos de acá tienen que ver justamente para poder extender o hacer, ¿no?, poder engrampar nuestros arnés, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Que estos dispositivos, ¿no?, nos va a permitir justamente que el trabajador se ancle a todo el sistema, ¿no?, de prevención. Para eso tenemos, como ven ustedes ahí, las correas, ¿no?, que cuando es muy ancho, ¿no?, digamos, los lugares donde vamos a anclar, ¿no?, o en todo caso cuando estamos activando en lugares poco accesibles, ¿no? Entonces, cuando es imposible conectar la línea de vida, ¿no?, digamos, en una viga se van a utilizar estos conectores de anclaje, ¿no? Pero estos conectores de anclaje más los retráctiles van a ser componentes adicionales al sistema, ¿no? Solo se van a utilizar estos siempre y cuando se requiera. Esto no es, digamos, de uso permanente, sino es las veces que se requiera nada más, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ahí, como supervisor de seguridad, nosotros obviamente hemos evaluado nuestro hiper, de acuerdo a nuestro hiper, nosotros vamos a proponer, ¿no?, el desarrollo, la utilización de componentes adicionales, ¿no? O sea, no es a libre albedrío. Con todo ello, ¿no?, que les mencioné, ¿no?, que es la parte operativa, ¿no?, de cómo se utiliza el sistema de prevención ante caídas. Entonces ahora nosotros pasamos a través de los formatos. Recuerdan que hace un momento les mencioné, ¿no?, que vamos a desarrollar unos formatos y entonces con ello vamos a tener justamente los equipos de detención de caídas, ¿no? Y que estos tienen que ser verificados de manera periódica, ¿no? Estas inspecciones tienen que desarrollarse todas las veces que se va a hacer una actividad. Ingeniero, pero ¿puedo hacerlo una vez al mes? No necesariamente. Si no utilizas, ¿no?, permanentemente, lo haces una vez al mes, pero si es de uso permanente, entonces tienes que hacerlo incluso hasta diario o semanal, ¿no?
porque recuerden que después de cada actividad siempre hay un desgaste. Entonces, se hace justamente estas inspecciones para ver si están operativas. De lo contrario, pasar a mantenimiento, ¿no? O a pruebas de esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes van a tener un formatos. Mediante estos formatos van a hacer el checklist, ¿no? De cada uno de los componentes. De acuerdo, ¿ya? La siguiente, por favor. También, asimismo, vamos a hacer la inspección de los arnés, ¿no? En la inspección de los arnés, igual, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la línea de vida, ¿no? Del arnés, ¿no? En qué tiempo, qué periodo fue, ¿no? Si es una inspección planificada, si es de repente una inspección rutinaria, ¿no? O informal, ¿no? Porque recuerden que, por ejemplo, cuando hay un accidente o un incidente, entonces tiene que hacerse una supervisión, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, las inspecciones de los arnés, ¿no? Es importante saber que si se observan, ¿no? Los cortes, como les mencioné hace un momento, ¿no? Abrasiones, algunas quemaduras o cualquier tipo de daño o deterioro que va a tener el equipo, ¿no? Todos los componentes, ¿no? que tienen algún problema en el arnés va a tener que considerarse fuera del servicio, ¿no? Y eso es muy importante nosotros clasificarlos o señalarlos, ¿no? Para que no sea parte de nuestro uso cotidiano, ¿no? Todo arnés y línea de vida que haya soportado caída de un trabajador debe descartarse de manera inmediata, ¿no? Entonces, si nosotros hemos tenido algún problema de este tipo, entonces vamos a tener que descartarlo de manera inmediata, ¿no? Y se hace, pues, bueno, ¿no? Ahí nosotros cada uno va a plantear, ¿no? O sea, qué tipo de medidas toma, ¿no? Si es un sistema de arresto, ¿no? O en todo caso es retiro del área o de la zona o del lugar de trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, eso tiene que ver con el proceso de las inspecciones, ¿no? Bien, otro de los aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta es el proceso del almacenamiento, ¿no? En el proceso de almacenamiento, nosotros tenemos que verificar los componentes del sistema de arresto y de esa manera también, ¿no? Hay que ver el sistema de aireado, ¿no? Porque cada uno de estos componentes tiene que guardarse de manera adecuada, ¿no? Tanto los arnés como la línea de enganche, tal como se puede ver en la imagen, tiene que tenerse un orden, ¿no? No puede utilizarse o guardarse, no sé, en costales o en una esquina, ¿no? O en todo en un recipiente, ¿no? Como a veces hemos visto o a veces cuando entramos a labores encontramos así, ¿no? Sino que estos tienen que tener, digamos, un espacio adecuado. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente para poder avanzar bien. Otro de los aspectos que tenemos en el sistema de contracaídas es el tema de las escaleras, ¿no? Y también el uso de escaleras portátiles, ¿no? También hay este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Las escaleras también es un tema de inspección visual que se va a desarrollar, ¿no? Y que estos deben de usarse, ¿no? De manera adecuada y verificando, ¿no? No deben de presentar rajaduras, abolladuras ni ningún tipo de daño, ¿no? Eso es muy importante. Y los peldaños deben estar siempre pegados a la superficie y en lugares, ¿no? Que no tienen ningún tipo de rasgado, ¿no? O sea, se tienen que utilizar antideslizantes, ¿de acuerdo? Asimismo, también el uso de escaleras portátiles, ¿no? Tienen que estar equipadas con antideslizantes, ¿no? Tienen que además tienen que también además tener, en el caso de las escaleras tijeras, dispositivos de control de apertura, ¿no? En el caso de los extremos y también en la parte superior. La siguiente, por favor.
En el caso, acá es muy importante este tema, ¿no? El caso de las escaleras portátiles, ¿no? Una vez, ¿no? Que estas escaleras portátiles se utilizan, ¿no? Tienen que, pues estas escaleras tienen que tener, aparte de la fijación en el piso, además también tiene que también tener una salida, ¿no? Como ven en la imagen, la salida es de hasta 1 metro, ¿no? De hasta 1 metro, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? La inclinación siempre tiene que ser de la parte vertical, una cuarta parte, ¿no? Y lo que les mencioné, ¿no? Que tienen que estar fijos, ¿no? Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, ¿no? O sea, en la parte diagonal, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, estas escaleras, ¿no? También, digamos, van a tener sus checklists y van a tener sus permisos, ¿no? Ahora, todo trabajo en altura, ¿no? Y va a tener también un permiso. ¿Eso qué significa? Que se va a desarrollar o se va a atender en función, ¿no? Al proceso de cada actividad, ¿no? O sea, estos permisos son diarios, ¿no? Estos permisos cada día va cambiándose de actividad, ¿no? No todos los días se hace la misma actividad, ¿no? Entonces, al cambiarse de actividad, se va a tener que hacer cada permiso, ¿no? Quien se va a utilizar eso, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí también estos permisos se van llenando, se van desarrollando, ¿no? De manera adecuada. Y la aceptación de estos tienen que tener justamente digamos, de un responsable, de un ingeniero que además también esté a cargo de las operaciones, ¿no? Y otros de los que estén conjuntamente con ellos, ¿no? Ya, entonces, de acuerdo a eso, tienen que tener todas las firmas y los miembros del cual van a ser parte de este trabajo. Cada trabajador que va a estar dentro del desarrollo de trabajos en altura tiene que figurar en la lista, ¿no? Ingeniero, yo voy a estar solamente 10 minutos, hago una acción y retorno. Entonces, en esa acción, ¿no? Es donde tienes que, para esa acción exclusiva, tienes que también estar dentro de esa lista, ¿no? No es que vas a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es importante. La siguiente. Bien, ahora vamos a ver los trabajos en caliente, ¿no? Todo el desarrollo que hay dentro de este proceso, ¿de acuerdo? Los trabajos en caliente, ¿no? También es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Muy importante en el sentido, ¿no? De que esto involucra calor, ¿no? Y que de esa manera también, ¿no? Este trabajo con calor nos va a generar, digamos, daños permanentes, ¿no? Y es algo que muchas veces, a veces cuando no hay un control adecuado en este tipo de actividades, han sido mortales, ¿no? Entonces, todo esto va a configurar, ¿no? De que se considere como un trabajo de alto riesgo, ¿no? Permanente, porque involucra la presencia, ¿no? De una llama abierta generada, ¿no? A través de la soldadura, ¿no? Las chispas de corte, el esmerilado y otros fines, ¿no? De fuente de ignición, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Entonces eso es muy importante, lo cual va a generar pues riesgos con incendio. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor.
Bien, los trabajos en caliente tienen que ver, los trabajos en caliente tienen que ver justamente con una responsabilidad, ¿no? Del supervisor, donde que tiene que cumplir, ¿no? Una labor, ¿no? De verificar los estándares. Acá, por ejemplo, a diferencia del trabajo en altura, ¿no? A diferencia del trabajo en altura, el supervisor tiene que revisar todos los componentes, porque en este caso del trabajo en caliente corresponde, ¿no? El tema del oxicorte, el tema, ¿no? de los cilindros, ¿no? Que tienen que estar en correcto estado, ¿de acuerdo? Además, que tiene que tener firmado todos los permisos, ¿no? Todos los permisos con sus vistos buenos, su firma, su autorización para poder realizar el trabajo. Una vez terminado todo, entonces va a ser desarrollado y archivado, ¿no? Estos componentes, ¿no? La siguiente, por favor. En este caso, la siguiente, todo trabajador, ¿no? Va a asumir una responsabilidad, ¿no? De asegurar, ¿no? Que su área esté libre de riesgo, ¿no? O sea, vamos a nosotros marcar, ¿no? Un componente, ¿no? Donde esté totalmente, digamos que sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de presencia de alguna actividad, ¿no? Además, también es importante conocer la ubicación de los equipos, ¿no? Contra incendios. Recordarán, o en todo caso ustedes verán, ¿no? Que cuando desarrollamos este tipo de trabajos en caliente, ¿no? Dentro de la actividad que nosotros desarrollamos, los equipos de contingencia tienen que estar, ¿no? Por lo menos a unos 5 a 10 metros, ¿no? De cercanía a nosotros. No puede estar más allá, ¿no? Entonces, eso es para todo tipo de trabajo en caliente. Entonces, cuando es de trabajo en caliente, siempre se desplazan los equipos de contra incendio, ¿no? O sea, no es que está esto en nuestra estación de emergencia, ¿no? Que ahí se queda, no. Estos se desplazan con nosotros, conjuntamente, ¿de acuerdo? Entonces, además también nosotros vamos a inspeccionar, ¿no? Todas las herramientas que se van a utilizar aquí. Como comprenderán, aquí se desarrolla, ¿no? Acciones con fuego. Entonces, al desarrollar acciones con fuego, al desarrollar acciones que de una u otra o herramientas que van a permitir, ¿no? Algún tipo de incendio, entonces tiene que inspeccionarse absolutamente todo. Por lo tanto, no puede haber, ¿no? Herramientas hechizas, ¿no? De ninguna manera. Asimismo, también, ¿no? Se tiene que usar adecuadamente los EPPs. Se tiene que usar adecuadamente los EPPs. Entonces, eso significa que hay que tener la autorización, ¿no? Del trabajo y notificar cualquier tipo de sucesos, ¿no? A la supervisión, ¿no? Antes de iniciar el trabajo en caliente. Nunca puede ser durante ni después, tiene que ser antes. Recuerden que es un trabajo de alto riesgo y como estamos hablando de un proceso de generación de ignición, entonces nos tenemos que anticipar a los hechos. Justamente para eso, nuestra labor es de identificación con un Richter y además tiene que contar con una supervisión permanente. En este caso, los vamos a estar de manera permanente. La siguiente, por favor. Bien, justo les decía, ¿no? Que en este aspecto se va a trabajar o manejar con un Richter, ¿no? Un vigía, ¿no? Y en este caso, ¿no? La labor, ¿no? De estos vigías, ¿no? Es buscar entender, ¿no? Y cumplir, ¿no? Con todos los estándares. Existen procedimientos, ¿no? Los PETs o los PETAR, ¿no? Para cada trabajo en altura, para cada trabajo de alto riesgo, vamos a tener unos procedimientos también.
algo que no mencioné en el trabajo de alto riesgo de altura, ¿no? Se va a contar con procedimientos, ¿no? Que son PETs y PETAN, además de los formatos. Estos de aquí tienen que hacerse de conocimiento de todos los trabajadores, ¿no? De todos los que van a formar parte Asimismo también, ¿no? Se eh, tiene que mantener una copia de la autorización, ¿no? De manera permanente. Entonces, eso es muy importante. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, entonces, como parte de las responsabilidades, ¿no? Viene justamente un aspecto que nos atañe directamente a nosotros, ¿no? Que es la responsabilidad como ingenieros de seguridad, ¿no? En ese aspecto es nosotros justamente poder proveer asesoramiento de los estándares en la formulación, en el desarrollo y también en la capacitación o el entendimiento. Muchas veces, consideramos, ¿no?, que todo tipo de trabajo solamente corresponde al uso del EPP. No, o sea, acá tienen que ver cada actividad tiene diferentes tipos de procedimientos. Algunas son repetitivas, pero muchas veces no, porque cambian las condiciones, ¿no? En otras tienes que estar a 5 metros, ¿no?, de altura, o un quinto piso puedes ponerlo. En otras puedes estar en un lugar de pendiente, en otras puedes estar en una ladera, en otros puedes estar en un lugar frío, en otros puedes estar en un lugar, ¿no?, donde haya mucho calor, ¿no? Entonces, las condiciones van cambiando. Por lo tanto, los procedimientos también tienen que ir cambiando, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Que todos los procedimientos para los trabajos de alto riesgo a veces solamente copian y pegan, ¿no? Que no hay cosa que lo que tienen que hacer es adecuarlo a la propia realidad del desarrollo de su actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y para eso se evalúa, ¿no?, cómo son las condiciones. Si en esa zona hay demasiado, no sé, presencia de combustibles, presencia de plásticos, presencia de minerales, ¿no? O sea, ¿qué cosas es lo que tenemos nosotros en nuestro entorno? Ese es uno de los aspectos que hay que verificar, ¿no?, también en este proceso, ¿no? Y de manera aleatoria, ¿no?, buscar, ¿no?, que se realice, que se verifique, ¿no?, que estén los trabajadores, ¿no?, los mandos medios, ¿no?, que estén cumpliendo. Y además también analizar casos para extender los casos de las fechas de cumplimiento, ¿no? Es importante en el caso de los trabajos de alto riesgo, ¿no?, también mencionar que normalmente nosotros tenemos un permiso, ¿cierto? Pero esos permisos nosotros los hemos sacado en determinado horario. Una de las cosas que vamos a ver en los formatos es que los formatos tienen hora de inicio y hora de término. Entonces, si yo he colocado mi hora de inicio, ponte 10 de la mañana, y coloco fin de la actividad 4 de la tarde o 5 de la tarde, ¿no?, que es la hora que terminan las actividades, ¿no?, de todos los trabajadores, entonces puede ser que yo no cumplí mi actividad y me falta, no sé, pues un 5%, ¿no?, para poder culminar. Y eso significa que me tengo que quedar, no sé, media hora más, una hora más, ¿no?, o de repente un poquito más de eso, ¿no? A eso se le llama horario extendido, ¿de acuerdo? Pero ese horario extendido, ¿no?, significa que yo tengo que volver a sacar otros permisos, porque mi permiso solamente estuvo hasta las 5. Por esa media hora, una hora, bueno, ya el equipo considerará qué tiempo es, ¿no? Lo que va a hacer es sacar otro permiso. Ingeniero, pero si dice 17 horas, puedo ponerle 18 también, ¿no? O sea, entonces no pasaría nada, ¿no? Claro que sí pasaría, o sea, en realidad estaríamos
hoy estarían cometiendo una falta muy grave, ¿no? Porque los formatos no deben estar, no tienen que tener ningún tipo de daño, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que los formatos que nosotros hemos llenado tienen que estar impecables. No pueden tener ningún tipo de borrón, no puede tener ningún tipo de alteración, nada. Porque si no, esos de ahí, ante la ocurrencia de una fatalidad, ¿no? O de un accidente, un incidente, estos no serán reconocidos. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de trabajo en caliente? Bueno, hemos hecho más o menos una ampliación, ¿no? De lo que también es importante que en la supervisión como ingeniero se considere, ¿no? Pero también es importante conocer cuáles son los tipos de trabajo en caliente. Bueno, ahí vamos a tener lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El tema de la soldadura, el tema del oxicorte, el tema del arenado, ¿no? Y también el esmerilado, ¿no? Muchos de estos configuran, ¿no? Trabajos en caliente, ¿no? Por la misma acción que realizan, ¿no? Pues, uno de los componentes quizás más fuertes es el tema del oxicorte, ¿no? Donde se tiene que trabajar con balones, ¿no? Tienen que trabajarse con ciertas mangueras, ¿no? Que tienen que estar en condiciones de uso, ¿no? Válvulas, ¿no? Que nos permitan justamente trabajar. La siguiente, por favor. Vamos a ir viendo, ¿no? Aquí en estos tipos de trabajo en caliente, algunos de los peligros y riesgos que se han generado, ¿no? Vamos a considerar, bueno, como ustedes entenderán, tenemos que desarrollar primero nuestro IFA, ¿cierto? Entonces ahí primero vamos a ver la identificación de los peligros y vamos a ver pues que encontraremos peligros químicos y peligros físicos, ¿no? Quizás otros más también, pero vamos a ver los más importantes, ¿ya? Entonces, los peligros químicos que siempre vamos a encontrar en un trabajo en caliente por su naturaleza es el tema de los humos, los vapores y los gases, ¿de acuerdo? Esos tipos de peligro a nosotros lo vamos a tener de manera rutinaria. En el caso de los peligros físicos, ¿no? Vamos a contemplar el tema de la alta temperatura, ¿no? Es algo que se va a expresar naturalmente. El fuego, que es algo que lo vamos a ver o desarrollar, ¿no? La radiación, ¿no? Que se va a generar y además también la iluminación y la electricidad, ¿no? Todos estos se van a poner en evidencia, ¿no? Al momento de desarrollar nuestras actividades, ¿no? Asimismo, también vamos a tener así como tenemos nuestros peligros, entonces vamos a hacer también la evaluación de nuestros riesgos, ¿no? Y en ese caso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, ¿no? De que se active, no sé, el fuego, ¿no? O que se genere la alta temperatura. Nos va a generar, pues, quemaduras, ¿no? Además, también nos va a generar choques eléctricos, ¿no? En la electrificación. Vamos a tener probablemente explosiones, ¿no? Entonces, nos va a generar, digamos, como riesgo los incendios, ¿no? Intoxicaciones, asfixias, estrés, ¿no? Una de las cosas bastante recurrentes, ¿no? Y asimismo, ¿no? Lesiones por escorias o de repente también se expresa en algunas oportunidades conjuntivitis. Entonces también se puede expresar ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces todos estos componentes nosotros vamos a, o en todo caso, identificar, ¿no? Con mayor facilidad, sí los hay, obviamente, ¿no? O sea, ya hoy nada de lo que nosotros podamos decir o hacer es algo que vamos a inventar. Lo único que tenemos que hacer
es adecuar. ¿Y eso qué significa? ¿No? Que justamente que nosotros nos pongamos en práctica las cosas que aprendemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestras clases como esta, ¿no? O también algo que podamos haber leído o visto, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que se les recomienda en estos casos de trabajos de alto riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para describir de manera general, ¿no? Y rápida, algunos de los componentes, ¿no? Que tiene que ver con estos temas, ¿no? De los riesgos, ¿no? Que vamos a tener en los trabajos en caliente, ¿no? Que no solamente termina en la generación de un humo o un gas, ¿no? Sino además también, ya, entonces eso tiene que ver con temas, justamente, con temas tóxicos, ¿no? Con temas irritantes, ¿no? Neumoconióticos, ¿no? Pocos peligrosos, algunos que son neumoconióticos muy peligrosos, ¿no? Y entonces ahí ustedes van a ver los componentes metálicos, por ejemplo, como es el cadmio, el cromo, magnesio, zinc, níquel, titanio, aluminio, hierro, carbón, silicio, cobre, berilio, ¿no? Entonces, y entre otros, ¿no? Solamente estos, ingenieros, no, hay muchos más, pero además, ¿no? Estos componentes metálicos se presentan o se generan en un mayor incidencia justamente cuando, ¿no? Vamos a tener nosotros eh, una exposición de manera permanente, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que a veces, cuando ya sabemos que vamos a estar de manera permanente expuestos, entonces tenemos que controlar o manejar, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Asimismo también, ¿no? Se va a dar, ¿no? Cuando hay gases, ¿no? De vapores nitrosos, ¿no? Ozono, ¿no? Argón, helio, ¿no? En ese caso, por ejemplo, uno de los gases altamente contaminante es el NOx, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Pero que de una u otra manera pasan de manera desapercibida, ¿no? También vamos a tener en el caso del ozono, ¿de acuerdo? El ozono también es un gas, ¿no? Que pasa desapercibido, pero que sin embargo, ¿no? Genera en grandes concentraciones muchísimo daño, ¿no? Y en el caso del argón, el gas helio, ¿no? O el CO2, que es lo que van a causar asfixia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? Donde personas que se han quedado dormidos dentro de sus carros con todas las lunas cerradas, ¿no? Terminaron muertos, ¿no? Justamente porque la asfixia del CO2, ¿no? Que es uno de los elementos metálicos que más emiten, ¿no? Los automóviles, ¿no? Entonces, de esos tenemos muchos casos, ¿no? En otros casos también ocurre, ¿no? Cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? En ambientes confinados, ¿no? Y a veces los gases, pues, suelen ser muy fuertes o muy altos, ¿no? Y hace, pues, que las personas también terminen teniendo sucesos fatales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver algunos componentes más, ¿no? Que van a afectar a la salud de manera directa, como hemos visto en el caso de asfixia, la denominada fiebre metálica, ¿no? Cuando está dedicado a la soldadura, ¿no? Patologías de tipo irritativo en aparato digestivo, vías respiratorias, ¿no? A veces ocurre. Edema pulmonar, fibrosis, alteraciones funcionales, ¿no? Como es el caso de la muerte, ¿no? Y también hay siderosis, ¿no? Que son neumoconiosis, ¿no? Que va a producir también en las personas, ¿no? Enfermedad del Parkinson, tiene que ver mucho con estos aspectos, ¿no? Envenenamiento por plomo, ¿no? Sensibilidad en los músculos, daños al sistema nervioso,
y problemas en los riñones, ¿no? Algunos de los aspectos que, producto de este tipo de trabajo de alto riesgo, en este caso del trabajo en caliente, se manifiesta, ¿no? Se va manifestando en el tiempo, ¿no? Cuando no se toman las medidas necesarias. La siguiente, para ello, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Que para este tipo de trabajo, ¿no? Hay determinados EPPs, ¿no? La siguiente. Y esos EPPs lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? O de qué tipo de componentes nosotros debemos utilizar. La anterior, por favor. Le decía hace un momento, ¿no? Que todo tipo de trabajo de alto riesgo, y en este caso en particular el trabajo en caliente, requiere de un procedimiento, ¿no? De unos permisos, un PETAR, un PETS, ¿no? Les mencionaba, ¿no? Y eso tenía que ver justamente con obtener un permiso, ¿no? Que el supervisor debe firmar el permiso en trabajo en caliente, ¿no? El permiso de trabajo en caliente debe exhibirse en el lugar de trabajo. Ojo que para este tipo de autorizaciones tiene que estar, ¿no? La firma de todos los que están considerados, o sea, para la autorización, no para el trabajo, no para realizar el trabajo, no para los que están, eh, todos los que tienen que firmar. Y normalmente, ¿no? El ingeniero de seguridad no es el primero el que firma, ¿no? Muchas veces los trabajadores dicen, ya, ingeniero, firme, me dicen, ¿no? Entonces, el ingeniero de seguridad no es el primero el que firma. El ingeniero de seguridad es el último en firmar. Eso es uno de los aspectos que ustedes tienen que tener en consideración. El ingeniero de seguridad firma al final, ¿no? Porque es el quien da la autorización, ¿no? Final, ¿no? Después que todos los demás, el área operativa, ¿no? Digamos, tanto del cliente como del ejecutante, ¿no? Tienen que tener conocimiento de lo que se va a hacer. De ahí recién nosotros firmamos, ¿no? No cometamos ese error, ¿no? De firmar por delante, ¿de acuerdo? Terminada la tarea, ¿no? Todos los permisos se tienen que almacenar, ¿no? Y de esa manera también cuando hay auditorías, cuando hay revisiones, cuando hay fiscalización, nosotros vamos a mostrar, ¿no? Cómo estamos utilizando y aplicando. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver justamente las precauciones que se tienen que tomar. Y ahí justamente tiene que ver que todos los sistemas de protección contra incendios, ¿no? Deben funcionar correctamente, ¿no? Eso es clave. Deben obtener un permiso de trabajo caliente y asignar una persona capacitada, ¿no? Lo que también les mencionaba hace un momento, en la vigilancia contra los incendios, ¿no? El vigía, ¿no? El vigía tiene que estar capacitado. Todos los materiales, ¿no? Inflamables y combustibles deben mantenerse a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Que estos componentes deben estar alejados. El material del combustible que no se puede trasladar se debe proteger, perdón, con lonas cubiertas, ¿no? A prueba de fuego, ¿no? Es un aspecto muy importante también. ¿De acuerdo? Entonces son precauciones que nosotros debemos ir tomando, ¿no? Ante la evaluación de un eminente riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vamos a dar algunas recomendaciones, ¿no? En el caso del trabajo de oxicorte, ¿no? Que es uno de los que, digamos, va a generar mayor riesgo en trabajo en caliente. Y ahí justamente tiene que ver que el equipo debe contar con válvulas de antirretorno, que es lo que les mencionaba hace un momento también, ¿no? En caso de oxicorte, ¿no? Las válvulas antirretorno es un requisito necesario. Luego, las mangueras deben estar aseguradas, ¿no? A sus conexiones por presión y con abrazaderas metálicas. Deben ser del mismo color del cilindro al que están conectadas. O sea, no puede el cilindro ser
verde y la manguera, no sé, negra, ¿no? No puede tener esas consideraciones. Los accesorios deben estar en buenas condiciones, ¿no? Las abrazaderas, ¿no? Los puntos de fijación, todo eso, ¿no? Los cilindros del gas, ¿no? Deben cumplir con todo lo estipulado, ¿no? En el estándar, ¿no? Además de un correcto almacenamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí vamos a ver, ¿no? En la siguiente lámina, cómo se tiene, ¿no? Las recomendaciones, en este caso para esmerilado, ¿no? Lo que normalmente se ve son descargas eléctricas, ¿no? Accidentes en los ojos por las partículas que estos pueden emitir, ¿no? El escape o rotura de la muela, ¿no? Cuando es el esmerilado, ¿no? De los equipos, quemaduras y heridas en la mano, ¿no? Aspiración de polvo y partículas y lesiones, ¿no? Por humos metálicos, ¿no? Ya hemos visto en las láminas anteriores que ustedes también pueden estudiar, ¿no? Para eso todo este material se les va a el Educativo Capital de Perú les va a proporcionar, ¿no? Además también revisar, ¿no? Las conexiones a tierra, ¿no? Y el buen uso, ¿no? De los cables es muy importante, ¿no? El uso de los lentes de tipo Google, ¿no? Y además también la pantalla de protección y guantes, ¿no? O sea, aquí va a ser importantísimo, ¿no? Los EPPs. El uso del respirador adecuado, utilizar, ¿no? Las muelas, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Que no esté totalmente desgastada o que no esté fijado correctamente. Eso también va a considerarse como un riesgo, ¿no? Dejar enfriar, ¿no? La escoria antes de manipularla. Dice, los desagües deben ser protegidos, ¿no? Y sellados, ¿no? Con mantas Kevlar, ¿no? Asimismo también debe ser purgado, ¿no? Con un flujo abundante de vapor de agua, ¿no? Todas estas consideraciones va a depender en qué lugar, en qué espacio estamos trabajando, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces, las recomendaciones, ¿no? En función a la protección, eh, cuando hacemos estos trabajos de cortes, ¿no? Es importante utilizar biombos, ¿no? Recordarán que aquí, ¿no? La cantidad de chispas, ¿no? Y que estos pueden generar fuego es proporcionalmente, ¿no? Y cuando estamos digamos, en trabajo, ¿no? De manera rutinario, entonces la consideración es que se coloque estos biombos que van a fungir de pantallas protectoras, ¿no? Y donde van a generar chispas, escorias, ¿no? Incandescentes o material particulado caliente, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Que debe ser completamente cerrarse el área de trabajo, debe contar con paneles plásticos claros, ¿no? A menos de 1.2 metros desde el suelo hacia arriba, para que no genere algún tipo de problema, ¿no? El fabricado con material resistente al fuego, ¿no? Tienen que estar sellados completamente en toda la parte inferior y superior y los lados de la tela, ¿no? Que sea incombustible. Y deberá dejarse, ¿no? Lengüetas, ¿no? De lona, de tal modo que pueda salir y se tenga una buena ventilación, ¿no? Porque no es cerrarlo todo y encajonarlo, ¿no? Sino también tiene que haber ventilación, ¿no? Recuerden, uno de los aspectos principales es la ventilación. La siguiente, por favor, para no tener, digamos, ningún tipo de daño en el caso de humo o en caso de asfixia, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En caso de los gases comprimidos, ¿no? Que tenemos, ¿no? En el oxicorte, es un almacenamiento y transporte que tiene que ser adecuado, con sus rombos, ¿no? Correctamente señalado, porque estos van a representar riesgos ante fugas de gas, ¿no? Ante explosiones o incendios, ante asfixia, desplazamiento, ¿no? Por aire de gases inertes.
o también por atrapamiento o por mala manipulación de las botellas o los cilindros, ¿no? En el proceso de la manipulación, los cilindros deben estar debidamente etiquetados, ¿no? Como le mencioné, ¿no? Hace un momento. Los cilindros deben estar libres de corrosión, abolladuras, marcas de reparación también, ¿no? Marcas de reparación y golpes, no puede tener absolutamente, ¿no? Cuando un cilindro se ve en esas condiciones, de manera inmediata, ¿no? Se tiene que retirar, ¿no? Ingeniero, pero usted es un cilindro que se supone que es bastante duro, ¿no? O sea, o fuerte, y esto va generalmente a generar una explosión. Claro que sí, ¿no? Hace unos meses, ¿no? En una discoteca, un extintor, ¿no? Eh, mal colocado probablemente, o en todo caso no habrá tenido mantenimiento, las causas no se desconoce, pero era un extintor que no había sido usado. Y este extintor en un momento determinado generó pues una explosión. Obviamente como todo es de metal, ¿no? Todas esas partículas que tenía al interior, o en todo caso dentro del mismo recipiente, al explotar, ¿no? Cae a una persona y finalmente la termina matando, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Por eso la manipulación, ¿no? De estos elementos con gases no es fácil, ¿no? Estamos hablando de un extintor pequeño, ¿no? O sea, de lo que conocemos, ¿no? Imagínense eh, estos recipientes, ¿no? Que son mucho más grandes, ¿no? Que tienen a veces mayor presión, ¿no? Para que puedan tener durabilidad. Entonces, vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Al no desplazarlo correctamente. La siguiente, una pregunta que una vez me hicieron, ¿no? Si estos balones, ¿no? Se podía llevar en avión, por ejemplo, ¿no? Y obviamente no se puede llevar en avión estos balones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para estos cilindros? Es que sin uso o vacíos debe permanecer siempre con la válvula cerrada. Tenemos que verificar eso, ¿no? Y todos con su sentido de seguridad. Siempre usar el casquete de protección de válvula, ¿no? Es importante que los cilindros llenos estén separados de los vacíos, ¿no? Y de esa manera, pues, nosotros tenemos que tener ciertos rótulos, ¿no? Para identificarlos. Los cilindros llenos deben estar separados a una distancia de 10 metros mínimo de las actividades que estamos desarrollando. Cuando se transporten cilindros, estos deben ser ligeramente, ojo, ligeramente inclinados. O sea, no tiene que estar inclinados, sino ligeramente. ¿De acuerdo? Entonces, también, asimismo, es importante saber que evitamos sujetarlos por la válvula, ¿no? No arrastrarlos ni rodarlos, pues ya saben lo que puede ocurrir. Y se recomienda el uso de carretillas, como vemos en la imagen, ¿no? Inferior, ¿no? Como esto puede ser desplazado, o también puede ser subido a una máquina, ¿no? En la parte superior, ¿no? Mencionar que los cilindros, tanto vacíos como llenos, en todo momento tienen que estar asegurados, ¿no? Además de que esté señalizado, además de que esté diferenciado, ¿no? Tiene que estar también asegurado. Pero ingeniero, ya está vacío. Claro que está vacío, pero lo recomendable es que esté asegurado. La siguiente, por favor. Creo que ya vamos, ¿no? En la parte final, ¿no? De este curso de trabajo en caliente, ¿no? En este tópico de trabajo en caliente, es justamente generar unas recomendaciones, ¿no? Para levantar el cilindro, de colocar un pie delante de ello, ¿no? Al momento de bajar el cilindro, siempre es apoyarlo con el muslo. Cuando se levante el extremo, hasta la altura, tiene que ser hasta una altura deseada, ¿no?
Y asimismo también es importante empujar el cilindro hacia adelante y si es necesario pedir ayuda, ¿no? Para el lisaje, no utilizar electroimanes, estrobos, cadenas para levantarlos y trasladarlos, ¿no? O sea, no, eso no es lo correcto, ¿no? Para subirlos a un nivel más alto, utilice canastilla, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, ¿no? Ahí con canastilla, ¿no? Entonces, no es que de pronto, no sé, lo subo a una pala, lo subo a cualquier lugar y lo desplazo, ¿no? A veces puede no ocurrir nada, pero por lo general siempre va a ocurrir algún tipo de accidente, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. La siguiente, más aún, quienes llevan este curso, ¿no? Con todo el conocimiento amplio que están recibiendo, entonces es importante, ¿no? Que ustedes tomen en consideración, ¿no? Todas las recomendaciones que se les está dando. Los FPs, ¿no? En caso de trabajo en caliente, ya saben, ¿no? Lo general, ¿no? Casco, lente de seguridad, ¿no? En este caso, caretas de soldar, ¿no? Un aspecto importante. Sí tiene que utilizar respirador de media cara con filtros de humo metálico, ¿no? Por la actividad que está desarrollando, ¿no? La ropa de trabajo normal, ¿no? Los zapatos tienen que ser de cuero con punta de acero, ¿no? Eso ya es algo que nosotros manejamos, ¿no? De manera permanente. Bueno, como es una actividad para, en este caso, para soldar, gorro de soldador, ¿no? Bueno, en el oxicorte y en el enfirilado también se utiliza, ¿no? Tapones auditivos, ¿no? Reusables, ¿no? Casaca o mandil de soldador de cuero cromo que llegue hasta, ¿no? Que sea de caña larga, ¿no? Los guantes, como decía, ¿no? Los guantes de caña larga, ¿no? Pero cromo, ¿no? Y los escarpines, ¿no? De cuero y cromo, ¿no? De tal forma que esto nos permite a nosotros mitigar, ¿no? O reducir el riesgo ante un posible incendio o quemadura, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces, los trabajos en arenado, obviamente estos son en áreas aisladas, ¿no? Tienen que prevenirse, ¿no? De la exposición de contaminantes, ¿no? A otros trabajadores. Los trabajadores deben estar dotados de protección, ¿no? De la vista, respirador, ¿no? De 2 vías, ¿no? Y además prevenir la entrada de cuerpos extraños en los ojos y partículas de suspensión de gases, ¿no? Asimismo, también, ¿no? Los caminos que atraviesan el área deberán ser con barreras y señalizaciones, ¿no? De manera adecuada. La siguiente, por favor. Bueno, hemos culminado esta primera parte, ¿no? Del cual hemos desarrollado 2 tópicos, ¿no? De los trabajos de alto riesgo. Ahora vamos a pasar a las preguntas, la segunda parte de este curso, para el cual vamos a dar pase al Grupo Educativo Capacity Perú, quien estará dirigiendo, ¿no? Para cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. Gracias también a todos los participantes que están conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Les recordamos dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para que puedan enterarse de nuestros próximos cursos en seguridad y salud en el trabajo. La primera consulta que nos dejan, ingeniero, es... ¿dónde está? La primera era, ¿qué rol debe cumplir el supervisor para trabajos de alto riesgo? Muy buena pregunta. Creo que eso no se precisó dentro de este primer módulo, ¿no? Pero el supervisor, ¿no? Lo que tiene que hacer es cumplir su rol de líder, ¿no? En materia de prevención, ¿no? Obviamente la parte operativa hay otros profesionales, ¿no? Pero en materia de prevención tiene que ser el líder, ¿no? Tiene que ser el que dirige, ¿no? Las acciones, ¿no? En todo momento para que se pueda cumplir, ¿no? Porque muchas veces, además de la documentación que hay que llenar, ¿no?
además, ¿no?, de la adecuación que hay que tener en el terreno, ¿no?, también en el uso de los EPPs tenemos, ¿no?, nos vamos a encontrar con una serie de dificultades, donde no quieren llenar primero los documentos, donde no quieren hacer firmar, ¿no?, por todos los responsables que correspondan, ¿no?, o todas las personas que autorizan, ¿no? Y los EPPs, ¿no?, nos vamos a encontrar que no tienen completos o no lo van a utilizar, o se han olvidado, lo han perdido, etcétera, ¿no? Excusas van a haber de todo tipo. Entonces, frente a estas situaciones que propiamente no tiene que ver necesariamente digamos, con la indicación de peligro y evaluación de riesgos, ¿no?, sino además que con las medidas de control. Las medidas de control, tanto administrativas, tanto de ingeniería, ¿no?, las que correspondan, estas nosotros tenemos que liderar ahí, ¿no?, para poder hacer cumplir. Y no como algo obligatorio, sino justamente ahí, ¿no?, nuestra labor, ¿no?, incluso, ¿no?, de profesional, ¿no?, a veces hay que instruirlos, tanto al alto mando, al mando medio, al mando del entorno, ¿no? Entonces todos ellos y los compañeros de trabajo también hay que instruirlos, ¿no?, porque de esa manera van a tomar conciencia y tener un conocimiento, ¿no?, básico que les va a permitir a ellos, ¿no?, actuar o saber conocer o por qué es importante comprar determinadas cosas, ¿no? Entonces, ese es un rol importantísimo. Además de todo lo que ya les expliqué, ¿no?, dentro del curso, ¿no?, que es el tema del hiper, el tema de la supervisión, de la inspección, ¿no?, de la custodia de los documentos, ¿no? Además de todo ello, lo más importante es asumir un liderazgo. Y para eso tenemos que tener también una correcta comunicación con los trabajadores, porque ellos captan el primer chip o el primer mensaje y sobre eso ellos van a desarrollar su actividad, ¿no? Eso también es muy importante saber. La siguiente, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta es, ¿cómo fomentar la concientización de usar los EPPs en los trabajadores? Bueno, es una labor en realidad muy difícil, ¿no? Porque los trabajadores, tan solo, ¿no?, cuando hablamos de los EPPs de una actividad normal, a veces ya con eso creen tener un montón, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos trabajos de alto riesgo o actividades, ¿no?, no rutinarias, eso requiere o comprende, ¿no?, utilizar otros EPPs, ¿no?, como es este caso de la mascarilla, ¿no?, de los guantes de caña larga, ¿no?, los escarpines, ¿no? En fin, van a haber otros tipos, ¿no?, de componentes, ¿no?, que se tienen que utilizar. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no?, que los trabajadores cumplan? Bueno, una de las estrategias que yo utilizo siempre es el hecho de que ellos no son solos, ¿no?, y que ellos no trabajan para sí mismos, sino que el trabajo que ellos hacen es para una familia, ¿no? Y lo que la familia espera es que tal como saliste, de la misma manera retornes, ¿no? Entonces, ya no eres tú solo, ¿no?, sino en realidad te estás involucrando a otras personas. Y si tú quieres ver a tu familia por largo tiempo, entonces tienes que utilizar los EPPs, ¿no? Claro, obviamente yo hago ahorita la actividad y no me hace daño, no siento nada, no, todo está bien, es mentira, ¿no? O sea, son mitos seguramente, ¿no? Pero el tema no está en el hoy, sino el tema está en el mañana. Cuando mañana no puedas movilizarte correctamente, cuando tengas deficiencias, ¿no?, cuando tengas, digamos, una serie de dificultades, en el mañana ya es imposible, ¿no? A veces, no imposible, pero ya es más difícil, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que se tiene que tomar en consideración para el uso de los EPPs. Además, decirles, ¿no?, que los EPPs
no es el primero en la jerarquía de controles, ¿no? Para salvar una vida. Los CPPs es el último eslabón. O sea, si tú ya dejas de utilizar los CPPs, es como que en realidad no quieres tu vida, pues. O sea, tú eres un trabajador suicida. Entonces, eso es importante también que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, adelante, por favor, si respondió la pregunta, sino también gustosamente puedo aceptar la réplica. Gracias, ingeniero. Y la última consulta, recordando a los participantes que esta es la primera el primer módulo de la capacitación supervisor de trabajos de alto riesgo, y la próxima semana estaríamos con el segundo módulo, la segunda parte. Los que desean certificarse, sí pueden certificarse aún. Estamos dejando aquí en el chat para que puedan ustedes comunicarse. La última consulta es, ¿qué requisitos debe tener un supervisor para trabajos de alto riesgo? Bueno, es una pregunta bastante directa, ¿no? Los requisitos, ¿no? Que tiene que tener el supervisor, primero que nada, es haber estado capacitado, entrenado para, digamos, cualquiera de los tipos de trabajos de alto riesgo. Entonces, como hace un momento mencionaba, ¿no? La licenciada Lucía, es muy importante que ustedes se certifiquen, ¿no? Y en la certificación va a salir cada uno, ¿no? De los trabajos de alto riesgo que hemos tratado aquí, ¿no? Entonces, eso les va a dar, pues, un valor agregado a, a su currículum vitae, ¿no? O a a su formación también de conocimiento que ustedes tienen. Entonces, eso es uno de los primeros requisitos, ¿no? Otro de ellos es el hecho de ser responsable, ¿no? De ser proactivo, de tener, digamos, el gusto de poder enseñar, ¿no? Como le dice una cosa de la cosa que tiene que tener, digamos, un prevencionista o alguien que se dedique al control de los riesgos, es justamente saber educar, porque de esa manera, ¿no? Nos permite a nosotros tratar con los trabajadores, con los mandos medios, con los mandos altos, con los mandos gerenciales, ¿no? Entonces, con todos ellos a todos los vamos a tener que educar, no solo a los, o sea, el tema no solo es de trabajadores, ojo, también es de los demás, ¿no? Entonces, con esos requisitos, uno tiene que desarrollar estas actividades. Y ojo que tienes que ser también muy impecable, ¿no? Porque si tú eres muy permisible o de pronto también no te gusta hacer campo, entonces definitivamente las ocurrencias se van a dar. Si ustedes en algún momento llegan a analizar o estudiar o revisar información, a veces los trabajadores, o los accidentes, ¿no? Estamos hablando de los accidentes de seguridad, ¿no? Se dan porque también se relaja mucho la supervisión. Por cuando se relaja la supervisión, los trabajadores dejan de utilizar los EPPs, dejan de llenar, ¿no? Los documentos administrativos. Así, los controles de ingeniería también dejan de utilizarlo, pero ahí está, pero no lo utilizan. ¿Por qué? Porque a veces quieren trabajar, ¿no? De manera rápida e inmediata, pero sin embargo hay que respetar siempre los procesos. Bueno, eso respecto al tema de la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. También agradecemos a todos los participantes que se han conectado hasta estos momentos a nivel nacional e internacional, y a los que están conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos entonces viéndonos en la próxima clase
Y también, ¿no?, recordándoles que nuestras capacitaciones son de acceso gratuito y de certificación opcional. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado.
Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.